y algunos hombres llegaban a tener hasta 40, lo que tú decías, hasta 40 esposas, y entre ellas varias, la mayoría eran menores de edad. Pero en su intento pues fue apuñalada 10 veces en el cuello y también en el pecho. Y lo triste de este caso es que la bebé, la pequeña Erika, fue degollada mientras estaba en su cuna. Tenía 4 años el niño y Bishop lo atrajo con un boleto de cine falso. Lo llevó a su apartamento, abusó sexualmente de él, lo estranguló y lo golpeó con un martillo. Y resulta que nada más y nada menos este hombre abusó sexualmente de 2 de sus hijas y aparte de un hijo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Familia de Se Regalan Sustos. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente con todos ustedes como cada martes, en mi caso como cada martes. Y nada, estoy feliz de estar porque el tema que traemos esta noche es un tema bastante bueno. Muchos por ahí estuvieron comentando acerca de la iglesia de los mormones. Perdón, hablo de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Está medio procedimientos, pegaron como un acuerdo. Bien canción de José Madero. Pero antes de iniciar con este gran episodio, quiero presentarles a la mesa de sustólogos que todos ustedes ya conocen, Dafne Silva y Oscar Gerber. Hello. Como así hace mi abuela, la otra vez estaba platicando de eso con Dafne Silva, que cuando mi abuela Chabela se enoja, Ajá. te dice, ¿quieres que te aplauda? Y te hace Hola. es como muy burlesco eso. Pero estamos muy bien, amigo, contentos de estar aquí. Como bien lo habías mencionado, este tema ya lo habían pedido mucho la familia de Sustólogos, ¿o no, Dafne? Claro que sí, son temas. Es que fíjate que les gusta mucho que raspemos muebles, ¿eh? Son fanáticos de que hagamos este tipo de capítulos, así que pues no nos queda más que consentir a nuestros queridos sustólogos, que esperemos hoy les agrade bastante este capítulo. Sí, por ahí estaban diciendo, siempre hablan de los católicos y se ensañan, ¿no? Ya hablamos de los protestantes, de los testigos de Goku y pues ya, aquí también de una vez aprovechando acá los santos de los Giovannis de los últimos días. De los élderes. Pues sí, se va a poner turbio. Ya andamos por este lado y digo, ya saben, ya está de más dar las indicaciones que siempre damos en este tipo de episodios. Ya saben hacia dónde va este podcast, ya saben lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar exponiendo pues prácticamente todo el tema de lo asqueroso que puede llegar a ser una religión. Y a veces es sorprendente porque cuando parece que ya viste todo lo peor, siempre te sorprendes porque nos topamos con algo que suele ser mucho más tétrico, más oscuro, más escalofriante, y esta no es la excepción porque el tema de las personas, o mejor dicho, de los que practican la religión de Jesucristo de los santos de los últimos días, y para evitar decir todo este nombre tan largo, vamos a decir mormones. Para la flota. Va a estar bastante interesante, bastante fuerte. Se van a raspar, se van a romper muebles porque lo que ha sucedido a lo largo de estos años, tan solo a inicio de los años 2000, es algo que de verdad es sorprendentemente asqueroso. No hace mucho estaba viendo ahí un comentario de uno de estos episodios que hablamos precisamente de una creencia, no recuerdo específicamente de cuál, pero sí mencionaban eso, de que por qué todo el tiempo están hablando de lo malo que existe dentro de las iglesias, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? Pues simplemente, pues, si no hicieran nada malo, pues no estaremos hablando de ellos, así tan sencillo como esto. Y es que sí, se deben de señalar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque las víctimas pudieran ser tus hijos, tu esposa,
algún familiar, alguna persona cercana a ti. Y es importante que sepamos que no debemos de confiar plenamente en estos supuestos hombres de Dios. Y precisamente por eso este tipo de comentarios también les decimos, ¿no? Oigan, pónganse a pensar qué pasaría si fueran ustedes los que estuvieran en este caso, si fueran parte de las estadísticas de lo que hoy les vamos a presentar y que ya les hemos presentado en capítulos anteriores. Así que, por favor, sean un poquito empáticos aquellos que dicen, es que ¿por qué dicen esto? Es para que sepan verdaderamente que existe mucha maldad en cualquier religión. Y aparte de decir a la gente que, bueno, todo lo que oigan en este podcast, lo que siempre les menciono cada vez que tocamos este tipo de temas, no te quedes con la información que nosotros te brindamos. Tómate el tiempo de buscar si realmente te interesa saber, estar informado y conocer los casos que se van a estar presentando. Tómate el tiempo de buscarlos, investigarlos por tu propia cuenta, porque hay mucha información que nosotros vamos a omitir prácticamente porque son casos muy delicados que estamos tocando de una manera superficial. A veces sí podemos profundizar, pero por la propia naturaleza del caso no podemos hablar tanto de esto porque son palabras muy fuertes para la plataforma. Ustedes ya saben a qué cosas nos referimos cuando hablamos de temas de abusos en todas las vertientes, en todas las personas, desde las más grandes hasta las más pequeñitas. Entonces, listo, eso es lo que queremos decirles antes de arrancar con el tema de los mormones. Oigan, ustedes se han preguntado el inicio de todo esto, cómo comenzó esta maravillosa iglesia, por no llamarlo de otra manera más fea. En mi caso, como yo fui 2 veces... ¿Tú has ido? Yo fui 2 veces a... ¿Y qué tal se pone? ¿Sí se pone chido? Se pone chido. Bueno, no. Por las 2 veces que fui, solo sé que el fundador es una persona de nombre Joseph Smith. Es lo único que me aprendí la primera vez que fui. Porque fue un tema así como de Navidad. Entonces hubo como un concurso de talentos ahí. Digo, se puso bueno. No sé si eso pasa en todos o el de aquí es diferente, pero fue como una mezcla entre cristianos actualizados, un poquito testigos de Jehová, ¿sabes? De algo todo, así. Como ¿Y usted ha ido? A mí me llama la atención porque desde que yo recuerdo, siempre decía, ¿por qué van estos gringos ahí, no? Así con corbatita y la camisa blanca y todo, porque obviamente llaman la atención, ¿no? Y dices, ¿qué hacen ellos? O por qué andan en las casas, o por qué andan caminando y te hablan muy, muy en confianza, ¿no? Y era lo que yo, pues lo primero que yo decía, ¿quiénes son? ¿O por qué? No, pues son mormones, ¿no? Yo, mira, nada más. Y a partir de ahí fue como que la primera vez que yo supe que esta religión existía, pero no, nunca he ido por allá, no sé de qué se trata, pero igual también sé que es Joseph Smith el que inició con todo esto. No, yo nunca he ido, fíjate. O sea, yo me acuerdo la primera vez que vi una institución y sí me llamó mucho la atención porque sí está muy escolar, ¿no? El asunto. Sí. Canchita acá de básquetbol. La verdad es que los lugares son bastante bonitos. Les dan ahí una fachada bastante agradable. Y yo recuerdo que en la ciudad donde crecí sí le pregunté a mi mamá, ¿y esa escuela de qué es? Y me dijo, no, es una iglesia. No, mira, una iglesia. Qué random, yo tenía como 8 años tal vez. Sí. Y justo como dice Dafne, porque siempre anda una persona muy, muy blanca por ahí. Ya sea con una persona no tan blanca o de por acá, de estos rumbos tal vez por la conquista. Y digo, sí tiene que ver mucho este asunto. A mí me llama la atención de entrada cómo comienza toda esta creencia. Sí. ¿Y por qué siempre Dios termina eligiendo a gente blanca para propagar el evangelio de Cristo? Porque no lo han hecho con un mexicano. Bueno, sí, pero está en la cárcel ahorita. Bueno, saludos ahí a los Joaquín. Bueno, yo tengo entendido que sí se van mexicanos Sí. de misión, pero es como que te vas a otro país, te vas a otro continente y los de otro país o otro continente vienen para acá y prácticamente así. Bueno, pues fíjate que sí hubo un tema ahí con el color de... Me imagino. Porque hasta no hace mucho, esto es relativamente nuevo donde ya ves a una persona de Estados Unidos con alguien de la tierra, por ejemplo aquí de México, ¿no? Ya ves al gringo con todo el respeto del mundo, con un mexicano ahí compartiendo el evangelio. No está distante del cristianismo, de hecho sí es parte de una misma vertiente, por así decirlo. Espero no estar errando con la información, pero según el becario sí tiene que ver mucho con el cristianismo. Pues nada, Joseph Smith
por allá en Estados Unidos en los 1800. Y fíjate que es una historia muy semejante a de la persona que ya hablamos, como nada más y nada menos que Marcial Maciel. Porque no hace mucho estábamos hablando acerca del llamado, en aquel entonces que grabamos ese episodio, de qué es que era el llamado, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es que esta emoción, este espíritu, no sé cómo llamarlo, se te acerca? Pues bueno, más o menos, la historia de Joseph Smith tenía 14 años aproximadamente, cuando él tenía una duda de cuál era la iglesia correcta. Ya desde ahí viene la división, ¿no? Claro. ¿Cuál es la iglesia elegida por Dios? Y desde hace muchos, muchos años siempre ha habido esta competencia, y seamos honestos, siempre ha habido esta como carrilla entre los católicos, los protestantes, los mormones, los testigos de Jehová. ¿Cuál es la iglesia elegida por el Todopoderoso? Pues bueno, Joseph, vamos a llamarle José, él tenía esta duda. Se pregunta que cuál era la iglesia y en ese momento tiene una visión. Él estaba en un lugar envuelto por la naturaleza y ahí es donde tiene su primer encuentro con un Dios todopoderoso y le habla acerca de un plan divino. Tenía 14 años, más o menos la misma edad que Marcial Maciel. Cuidado, porque sabemos que esto va a terminar mal. Pues pasan unos años y cuando tiene aproximadamente 17 años vuelve a tener otro encuentro celestial con nada más y nada menos que Moroni. El ángel Moroni. El ángel. Yo pensé que era uno de esos de la madre de Batman. Hay un personaje que así se llama. Moroni. Ajá, Moroni. Y él le dice que están estas famosas planchas que muchos conocen y algunos otros tantos no. Se supone que en estas planchas había una revelación, había palabras escritas que a grandes rasgos es donde terminan extrayendo lo que es el libro de Mormón. Que ojo aquí, no es lo que suple a la Biblia, al contrario, es un complemento. Y sí tienen creencias cristocéntricas. Entonces a partir de ahí, el buen José dice, pues vamos a ver qué show. Vamos a empezar con esta enmienda porque él sentía este llamado de hacer una iglesia, que era la iglesia verdadera, que Dios le había dicho que él la iba a dirigir. Entonces pasa el tiempo y sí es muy parecido al tema de Marcial Maciel. Digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí empezó a predicar, a hablar acerca de este llamado y pues mucha gente le empezó a comprar el discurso, sí. Pues claro, todos, y sobre todo en la parte donde comienzan el tema de la poligamia. ¿Por qué? Se supone que un ángel se le apareció y le dijo que él podía tener muchas familias, muchas mujeres. Y él al principio se rehusó, pero el ángel dijo, hey, a mí no me vas a estar renegando y tienes o debes tener muchas familias. Entonces, a las personas, sobre todo a los hombres. Me imagino la respuesta de, ay, está bien. Bueno, está, pues ya que. El detalle es que aquí ya no es tan gracioso porque comienzan a haber menores de edad. No más. Joseph Smith tuvo aproximadamente entre 33 y 40 esposas y tuvo muchísimos hijos. Entonces, como el líder religioso tenía estas mujeres, pues los demás también. El detalle de esto es que sí comienza un problema. Esto es un caos. Esto sucede en el estado de Nueva York. Y todos los vecinos, espérate, ¿qué está sucediendo? Porque este loquito está propagando esta información que está terminando de alterar a la gente. Y bueno, va avanzando el tiempo. Y fíjate que hubo un dato por ahí que me llamó mucho la atención. No sé si era muy visionario, como toda esta gente que está un poquito extraña de su cabeza, porque incluso se postuló, fue candidato a la presidencia de Estados Unidos. Mira. Wow. Y lo hizo con la finalidad de proteger ya a su iglesia que había establecido porque decía que estaban sufriendo persecución como la mayoría de este tipo de personas. Pues afortunadamente la gente de Estados Unidos dijo, wow, nosotros no necesitamos una persona como Joseph Smith porque sí tenía ideales muy, muy radicales que tenía que ver con el tema eclesiástico y político. Para su infortunio, pues no se dio. Es como, no, señor, espérese. Y fíjate que también, como buen político, tenía a la oposición. Y en 1844 es arrestado porque mandó a quemar una imprenta. Una imprenta que pues le tiraba por ahí, le tiraba tirria, dijeron los jarochos. No hablaban bien de él. Ya sabes, los de derecha, es como que no, esta persona no tiene que estar aquí en la sociedad porque sí estaba causando mucho revuelo. Entonces, él y su hermano incendian y mandan a destruir esta imprenta.
Los arrestan y están en prisión. Y una vez estando en prisión, llegan mucha gente, llegan aproximadamente 200 personas con sus rostros pintados de negro. Entran al lugar, los sacan y ahí prácticamente los linchan. Es como que, ¿sabes qué? No queremos a este loquito porque ha hecho muchas cosas. Y discúlpenme, pero es que de verdad sí es un discurso bastante delicado el que estaba dando, sobre todo con el tema de las menores de edad. Y es donde prácticamente lo desviven. Tenía 38 años, la edad de Cristo, si no lo hubieran crucificado. Y comienza a ser un mártir. Mucha gente lo vio como esto. Sí. Aparte, las personas sí lo tenían en un concepto muy, muy alto porque decían que él era un intercesor, él era un profeta. Él realizaba milagros y él tenía acceso directo con Dios y era el que bajaba la información. Era un Jesucristo Con de la el nueva pueblo. era. Pues más o menos. Y esto lo hemos visto muchísimas veces, se ha replicado últimamente y esto es insano. Todos sabemos en qué terminan. Terminan arrestados allá en Estados Unidos porque tienen mucho contenido que no deberían de tener en sus dispositivos, como la dinastía Joaquín. Bueno, después de eso se queda otra persona al mando. Esta persona se llamaba nada más y nada menos que Brigham Young. Y les voy a leer un poquito. Fue el segundo dirigente de la iglesia entre 1847 y 1877. Y resulta que esta persona tuvo nada más y nada menos que 55 esposas, de las cuales 21 ya estaban casadas, evidentemente, con otras personas, con otros hombres. Alrededor de 16 tuvieron hijos con él, sumando 57 descendientes. Luego, otra persona, que era casi mi tocayo, Hibbert Kimball, tuvo 43 esposas y 66 hijos. No manches. Y por último, el tercer líder de esta iglesia, o como quieran llamarlo, yo lo llamo así, esta situación, tuvo nada más 7 esposas y 34 hijos, nada más. Y pues bueno, el asunto de la poligamia se termina hasta 1904, porque ya llega el gobierno de Estados Unidos y dice, espérate bro, ustedes no tienen que estar haciendo esto porque es ilegal. A pesar de que muchas personas estaban de acuerdo con esta práctica, otras tantas por debajo del agua decían que no. Se estima que entre el 20 y el 30% de la gente que pertenecía a esta iglesia vivían en este tipo de familias, pero terminaba causando problemas inestables en cuanto a las emociones y lo económico, porque pues los hombres tenían sus muchas familias, pero no había con queso para mantenerlas, Claro. y esto terminaba provocando problemas con las mujeres de esta iglesia. Es más o menos la introducción de cómo empezó esta famosísima iglesia. Fíjate que por ahí escuché que decían que mientras más esposas tuvieran, iban a estar más cerca de Dios. Uf, tocaban el cielo. Imagínate, ¿no, hombre? ¿Cuántas tuvo este hombre, no? Y los demás que... No, de verdad. Por eso es que ellos están en este lugar. Querían alcanzar a Salomón con sus 700 concubinas. Pues mira, no estás tan alejado de lo que estás diciendo, my friend, porque sí tenía inspiración en Abraham, en Jacob o Israel, que tuvo un montón. Bueno, tuvo a las 3 hijas de ahí del linaje. Está bien chida la historia de Jacob, porque de pronto es como, me quiero casar con la menor, y el papá le da la primera, luego le da la segunda, y pasan como 21 años y se termina casando ya con la que fue su esposa. Y justamente con Salomón es como, si ellos pudieron, Exacto. ¿por qué no voy a poder yo? Fíjate que, digo, como paréntesis, yo me topé a mucha gente dentro de la iglesia que, estando en confianza, sobre todo hombres, que confesaban que ellos querían que fuera como en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, incluso del Antiguo Testamento. Digo, ¿por qué? Y así ellos, pues, no estaría chido tener 10 mujeres, 15 mujeres. No manches. No te alcanza ni para una, bro. Exactamente. Le des pensión alimenticia a una, no manches, güey. Es que sí estábamos platicando de eso, Dafne y yo, hace ratillo, de que, digo, la poligamia hoy por hoy es ilegal, al menos de este lado del mundo. Y estábamos platicando de que en otros lugares, allá en el lejano oriente, pues sí, muchos hombres, sobre todo los jeques, ¿no? Que tienen un montón de familia, de esposas. Pero es eso. Aparte, haciendo un lado todo el tema emocional, es gente que tiene un chorro de feria. Y aquí en México, pues sí, no es legal la poligamia, pero ¿cuántas familias no conocemos de que el papá tiene tantas familias? Claro. Y nos hacen cargo de las bendis, ¿no? Como, güey, ¿qué pedo? Por eso no deberían de existir ese tipo de prácticas. Así es. Pero es que lo triste aquí en estos casos es que
pues se involucran niñas, ¿no? Esto es lo lamentable dentro de esta situación. Yo les quiero platicar acerca de unos personajes que están en esta iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Amén. Amén. Ellos son los Lafferty. Ellos eran unos hermanos que lamentablemente realizaron un asesinato. Terminaron con la vida de una mujer y de su pequeña niña de 1 año únicamente. Esto sucedió el 24 de julio de 1984 en American Fork, Utah. Y estos son Ronald Lafferty y Charles Lafferty, quienes privaron de la vida a Brenda Wright Lafferty y a su pequeña nena Erika de 1 año. ¿Esto por qué fue? Porque según ellos actuaron bajo una revelación divina. O sea, pues Dios les dijo que esto lo tenían que hacer para que estuvieran de su lado, ¿no? Los perpetradores afirmaron esto, que habían tenido esta revelación para poder dar este paso y terminar con la vida de esta mujer y de la pequeña. Fue en los años 80 y Dan se obsesionó con el fundamentalismo mormón, que pues era lo que acaba de platicar también Oscar acerca de que promovían la poligamia y todo esto. Entonces él, el hermano Dan, convenció a su hermano Ron de unirse a todo esto, ¿no? Y de, ¿sabes qué? Vamos aquí entre los dos a llevar este camino y acerca de la poligamia y todas estas situaciones, ¿no? Adoptando este estilo de vida que, por cierto, Ron estaba en una crisis de divorcio en donde, pues, lamentablemente se había separado de su esposa llamada Diana. Esto fue en el año 1983. Y entonces él culpó a su esposa, Brenda, de influir en sus excesos para que, como que le metía ideas, ¿no? Decía, ¿sabes qué? No, pues es la culpable porque ella le mete ideas de que me deje, y entonces la veía como un obstáculo de la obra de Dios, ¿no? Esta mujer le está metiendo ideas locas a la esposa, por eso es que ella decidió divorciarse, ¿no? Era la amiga Date Cuenta. Ándale, la amiga Date Cuenta, porque decía que le estaba metiendo este tipo de ideas negativas y le decía que se separara de él. Brenda, quien era una ex reina de belleza y por cierto era una mormona liberal, se opuso abiertamente a estas ideas. Obviamente ella decía, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en lo que ustedes están haciendo o los pensamientos que ustedes tienen acerca de todo esto y de la poligamia. Yo creo que esto no está bien. Entonces fue ahí que se generó este rencor entre el hermano, ¿no? Que dijo, oye, mira, esta mujer, ¿por qué nos está diciendo que no hagamos o digamos nada de esto, ¿no? Y fue el 24 de julio de 1984, que por cierto coincidió con el cumpleaños de Joseph Smith, ¿no? Como que, mira, coincide esto. Ron afirmó recibir esta revelación que ya les acabo de platicar acerca de que algo, un llamado, como dice Oscarín, y un mensaje escrito que ordenaba remover a Brenda, que es la mujer a la que le dio la vida, y también a su pequeña Erika, para que pudieran cumplir la voluntad de Dios. Entonces, supuestamente en este mensaje, pues se pedía que se terminara con la vida de estas dos mujeres para que cumplieran lo que Dios quería. Ron y Dan, además de ellos, involucraron a otras 2 personas, ¿no? Dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos ayuda, y estas 4 personas se van a la casa de Allen, que es el hermano menor de ellos 2. O sea, Ron y Dan eran hermanos, pero también eran los hermanos de Allen, que era el esposo de Brenda. O sea fueron por la cuñada. Terminaron con la vida de la cuñada. O sea, ni siquiera se fijaron en eso, ¿no? Entonces llegan estas 4 personas, entran a la casa de ellos 2, del hermano y de la cuñada, y Dan es el que se encarga de golpear a Brenda como para dejarla inmóvil, que no se pudiera mover. Y ella, pues obviamente intenta defenderse, busca cualquier manera tratar de salir de esta situación en la que se encontraba, ¿no? Rompió una lámpara y también arañó a Dan. Pero en su intento, pues fue apuñalada 10 veces en el cuello y también en el pecho con esta herramienta, ¿no? Y lo triste de este caso es que la bebé, la pequeña Erika, fue degollada mientras estaba en su cuna, la pobre bebita. Ron y Dan pues se alejan de este lugar, dejan ahí esta revelación escrita en la escena en donde sucedió todo esto y huyen, se van para Nevada y dicen aquí ya, ni modo. Entonces cuando Allen Lafferty llega, pues obviamente encuentra los cuerpos de su esposa, de su hija, y
primero él fue sospechoso, pero ya después dijeron, ¿sabes qué? No fuiste tú, no tienes nada que ver, así que fue exonerado. La policía encontró esta nota que Ron dejó en el lugar y fue aquí que empiezan ya con la búsqueda de estas dos personas que terminaron con la vida de Brenda y de la bebé. Ron y Dan son arrestados allá en donde ellos estaban, en Reno, Nevada, y pues confiesan rápidamente. Ellos dijeron que sí, y les voy a leer lo que decía supuestamente la nota. Así dice el Señor: debes remover a estas personas de la tierra, Brenda y su bastarda. Según este era el mensaje que ellos leyeron para terminar con la vida de esta mujer y de la pequeña Erika de 1 año. Estos hermanos pues estaban obviamente cegados por esta situación de la religión y lo que supuestamente se les había revelado que Dios quería, que creo yo estaban ya por aquí algo malitos, ¿no? De su cabeza por estar tratando de justificar todo esto que hicieron. Y fueron juzgados, obviamente, aunque fueron juzgados por separado, cada quien diferente. El primero fue Dan Lafferty en marzo de 1985. Él fue encontrado culpable de 2 cargos de esta desvivisión en primer grado y fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, aunque ha apelado en múltiples ocasiones como para decir, oye, ya quiero que esto cambie, pero permanece en prisión todavía hasta el año 2022. Se sabía que él estaba ahí encerradito por todo lo que había hecho. Y el otro de los hermanos, que es Ron Lafferty, en abril de 1985 fue condenado únicamente por la desvivisión de la bebé, de Erika. Y así se la llevó nada más, fue sentenciado a muerte, pero después dijeron, no, ¿sabes qué? No te vamos a desvivir. Y en el año 2002 fue rejuzgado. Y aquí cuando volvieron a hacer esto, ya no nada más estaba condenado por la desvivisión de la bebé, sino por también el de la chica. Entonces ya fueron los 2 cargos y entonces ahí decidieron darle la inyección letal y él fue desvivido el 20 de noviembre de 2019 a los 78 años, tras 35 años en el corredor de la muerte. 78, entre los 78 y la muerte, qué bueno, desgraciado, güey. Es que ese es el detalle, aparte cómo firman la carta, así dice el Señor. Claro. Bien Antiguo Testamento, ¿no? Como si fueran unos ángeles. Eso es lo que da coraje. ¿Quién lleva o quién audita todo ese tipo de decisiones? De que Dios me dijo, así tan fácil. Dios me dijo que matara a mi cuñada y a mi sobrina. Es una de las cosas que nosotros siempre mencionamos porque esto pasa mucho, digo, tú lo sabes, dentro del cristianismo evangélico. Personas que, por ejemplo, ven a una hermana que se está congregando y la ven guapa, bonita, pues luego llegan las personas y Dios me dijo, ¿no? Que me mostró que tú eres mi esposa y voy a estar orando por ti. Pero Señor, ¿usted está casado? Sí, claro, o sea, realmente eso sucede. Sí, sí. Voy a contar algo bien chistoso, pero bien chistoso porque una vez una iglesia donde yo estaba llegó un no mormona, una iglesia evangélica, llegó un hombre de Dios de Chile, okay. De nombre, y voy a decir su nombre, Alex Luengo. Y así lo encuentran en Instagram. Probablemente así lo encuentren. No sé, es una basura humana el vato. Llegó acá y ya sabes, ¿no? Las hermanas aquí bien felices de que, pues que viene de otro país, ¿no? El chileno, que no sé qué. Que muchos saludos para nuestros hermanos chilenos. Nada que ver con ellos, pero sí con esta persona. Entonces llegó a la iglesia, ya sabes, ¿no? Con su Biblia aquí bajo el brazo, unos pantalones pegaditos. Porque así dice el Señor. Ya se subió a predicar, dio su testimonio de vida, bla, bla, bla. Cómo fue que, pues, se convirtió al cristianismo después de haber sido, pues, en palabras de él, una basura humana, ¿no? Entonces, muchas hermanas en ese entonces, pues, veían ahí al hermanito, ¿no? Pues, soltero, porque todavía el tipo dijo en la prédica, es que yo ya le dije a Dios que quiero sentar cabeza y Dios me ha enviado a las naciones y ando por aquí. O sea, en palabras rápidas, ando buscando mujer. O sea, así, o sea, casi como el meme de mi gato no está, mi gato en la calle y busca. Así, algo así. El gato andaba en celo. Al gato andaba en celo. Entonces, el vato, así, o sea, en palabras simples, no, hombre, las hermanitas, emocionadas. Entonces, recuerdo que
organiza como una oración, así como un tipo de célula. Y va mi familia, va mi esposa, van mis cuñadas. Y fuimos todos prácticamente. Y el tipo ahí casi como un Jesucristo, ¿no? En medio de todos, hablando. Y no, es que así acá. Y llega el momento pues donde él ora por la gente. Y esto le pasó a una persona de la familia. Estaba yo, estaba mi esposa, estaba esta otra chica que es parte de la familia y está su esposo al lado de ella. Entonces el vato empieza a orar así por cada uno y justamente como pasa, ¿no? Estoy recibiendo de parte de Dios en este momento y te empieza a dar el mensaje. Entonces si le atinó algo, ya valiste porque... Tienes problemas. Sí, justo. Entonces pasa con esta persona, esta chica que estaba al lado de mi esposa y al lado estaba su esposo. Llega y el vato así como de, espérate, estoy recibiendo de parte de Dios un mensaje para ti. Y así, pues, no, o sea, te estremeces, ¿no? Que te digan eso. Es que Dios dice que ya dejes de esperar por él. Ya tu esposo ya viene en camino. Ya el Señor ya puso quién va a ser tu esposo. Y el vato se empezó a tirar flores a él, güey. Es chileno, hermano. Güey, su esposo estaba al lado, güey. O sea, y yo abro los ojos, güey, me le quedo mirando. Y veo a su esposo así mirándolo, así como de, güey, ¿qué pedo, güey? Remangando. Sí, casi, cabrón. O sea, así de, ¿cómo le explico, güey, que yo soy su esposo? No, que el esposo está al lado. Y el tipo diciéndole que Dios decía que... Tal vez Dios quería que se divorciara. Solamente, güey. Contradiciendo su propia palabra. Pero eso ya tiene que tal lo que fue en el 2016, más o menos. Y pues siguen ellos felizmente casados. Entonces, pues no era un tema de divorcio ni nada. Pero a lo que voy, mucha gente ocupa el nombre de Dios. Pues para hacer este tipo de tonterías y por ahí menciona, ¿no? Nunca usar el nombre de Dios en vano y justamente se refiere a este tipo de cosas porque es como engañan a muchas personas prácticamente. Pues mira, el buen Joseph Smith tan visionario fue y tanta gente le creyó que hoy aproximadamente se dice ahí en el INEGI de las cosas, no es el INEGI, pero sí una estadística que hay 17 millones de mormones en el mundo. Wow, no, pues sí, imagínate, tronco negocio. Yo les quiero hablar del que recibe la batuta en el año 2002 y pareciera que en ese año, pues a lo mejor un cambio de tiempos, ya una nueva era, las cosas ya eran diferentes. Pero pues no, realmente las cosas se empezaban a poner bastante turbias porque les quiero hablar de nada más y nada menos que de Warren Jeffs. Una persona que pues hereda este liderazgo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y que en el 2002, después de la muerte de su padre de nombre Rulon Jeffs, pues él empezó a llevar el timón del barco de toda la religión. Lo interesante de esto es que en cuanto él toma el poder de todos los feligreses, de todos los creyentes, empezó a ejercer un juicio y sobre todo una gran cantidad de normas y leyes y situaciones que fueron bastante extrañas. Especialmente él ejerció un control muy fuerte sobre todos los creyentes, sobre niños, niñas, mujeres, hombres, decisiones fuertes ya muy íntimas, familiares. Él empezaba a tomar, pues yo creo que estos cursos de Nazón Joaquín, güey, porque literalmente Saludos. Empezó a aplicar la misma, o sea, empezó a ejercer su poder sobre algo donde ya no le competía. Si tú tenías broncas en tu familia, con tu pareja, el tipo así, no, pues déjalo, no, pues esto. O sea, él empezó a hacer todo esto y sobre todo, él promovió abiertamente la poligamia, incluyendo el matrimonio de niñas menores de edad con adultos mayores. Y entre tantas cosas que estuvo haciendo a lo largo de 11 años aproximadamente, por ahí 8 años, entre 8 y 11 años, se menciona que en el 2011, después de haber pues hecho un desastre, él fue condenado por 2 cargos de abuso sexual agravado de menores relacionado con 2 niñas a quienes había tomado como esposas, una de 12 años y la otra de 15 años. Durante el juicio se presentaron diferentes pruebas donde este hijo de Dios, entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que no lo es, se demostró que tenía en su poder pues material de video, de audio, donde él se mantenía teniendo relaciones sexuales
con estas niñas. También se hallaron estos escritos donde se menciona que estaban en un templo secreto, en un rancho en Texas. También se mencionan de que pues el tipo le gustaba mucho almacenar este tipo de ¿cómo le podemos llamar? Material de video, de audio, en memorias. Pues no sabemos, eso sí, no está en la investigación, si lo llegaba a filtrar para subirlo en algunos sitios de internet, pero le gustaba mucho grabarse estando con estas menores de edad. También se menciona que él organizaba y forzaba matrimonios entre hombres adultos y niñas, y algunos hombres llegaban a tener hasta 40, lo que tú decías, hasta 40 esposas, y entre ellas varias, la mayoría eran menores de edad. Se estima que Jeff tuvo al menos unas 78 esposas, y también varias eran entre la edad de los 12 y los 17 años. También se documentaron casos de incesto, ya que esta persona que armaba pues estas uniones, no llegabas tú eras su amigo, el tipo literalmente es así como, no, pues vente de este lado y yo, mira, aquí te mando unas 5 o 6 esposas, y entre esas 5 o 6 esposas probablemente iba una sobrina, ahí iba una persona de tu misma familia. Entonces él, aparte de promover la poligamia, también estaba pues digamos promoviendo por ahí estos casos de incesto. Entonces empezó a levantar pues mucha polémica, porque digo, afortunadamente no todos los creyentes se tragaban pues esta doctrina o estos procedimientos. O sea, había un poquito como de raciocinio en decir esto está mal. Entonces fueron surgiendo unas que otras demandas. De hecho, en el 2017 estuvo en un tema legal envuelto porque fue condenado en Utah por la complicidad de una violación, luego de él haber ordenado un matrimonio de una niña de 14 años con su primo de 19 años. Entonces, desafortunadamente en aquel entonces pues hubieron errores dentro del proceso que se estaba llevando, y pues bueno, quedó absuelto de todo detalle, aunque su historial ya se fue poniendo pues bastante sucio, porque se iban guardando todos estos registros. Aparte de esto, al igual que con nuestros queridos testigos de Jehová, ellos tienen pues también el business, el negocio. Ellos tienen pues estos lineamientos o están ligados a ciertas empresas donde se explotaba también a las personas, a los creyentes, y hay muchas denuncias donde se mencionan a los niños pues con esta explotación laboral, personas que tenían que estar trabajando por formar parte de este grupo religioso. No se les daba un pago digno, o incluso se les catafixiaba casi como por bendición o por oración, porque pues estás trabajando dentro pues de, digamos, las propiedades de la iglesia. Entonces hubo mucha explotación infantil, y también por ahí también tienen un tema muy similar, otra vez lo vuelvo a repetir, con el tema de los testigos de Jehová, porque si una persona era expulsada de este lugar, ellos ejercían el aislamiento, el castigo y la reeducación para quienes se atrevían a desobedecer. Entonces, no solamente te aplicaban la ley del hielo, como decían algunos de la religión de los testigos, de que no te hablo, nadie te habla. No, aquí te castigan y como que te absuelven de tus problemas, de tu error. Y aquí está una parte bien interesante, porque habían mujeres que intentaban huir. Si te casaban a la fuerza con alguien, ellos literalmente iban por ti y te regresaban a que vivieras la vida que debes de llevar, porque así lo dijo Diosito. Aparte, por ahí también se mencionaban que si tus hijos como que tenían problemas como de drogas o ese tipo de cosas, si tú aparentemente eras mal padre o una mala madre para ellos, ellos llegaban, te quitaban a tus hijos, y si veían a una pareja joven, pues se lo ponían a ellos. Entonces tomaban muchas decisiones que ya no tenían que ver. O sea, literalmente eran una autoridad para este tipo de creyentes. Ahora, en el 2003, Jeff adquirió un rancho con más de 700 hectáreas en El Dorado, en Texas, que es donde tenía este lugar secreto, donde construyó una comunidad cerrada. Esto ya es como muy, un toque muy
¿no? Sí. Así como de estamos haciendo una utopía, nadie entra, nadie sale, adentro todos, nadie tiene nada y todo, y de todos es todo. Entonces eso ya te da dando pues estas muestras de que ya el tipo está mal de su cabecita. Tanto que en el 2008, unos añitos después, exactamente 5 años después, se realizó una redada en ese lugar y se encontraron más de 400 niños, varios de ellos asignados como esposas espirituales de este líder, de Jeff, o de sus seguidores. Entonces, este tipo literalmente están todas las niñas de entre, ¿qué te gusta? 12, 11 años a 17 años. Son tantas niñas, pero estoy yo, estás tú, está fulano, está perengano. Repartía a las niñas y ella literalmente ven, mira, él es tu esposo y pues lo que él te diga. Es como funcionaba. Entonces, después de ver todo esto, afortunadamente un juez en Utah ordenó a este tipejo pagar más de 150 millones de dólares. Imagínate, más de 3,000 millones de pesos, un dineral. Esto por un tema de daños a las víctimas, incluyendo 47 milloncitos en compensaciones. El estado actual, este tipo sigue en la cárcel, se está refundiendo, está cumpliendo su condena, no tiene una posibilidad ni siquiera cercana de salir o de por lo menos pagar otra fianza. O sea, el tipo de verdad está pagando todo lo que hizo. Oye, está bien grosso, volviendo otra vez al punto de partida y de cómo se excusa esta bola de pedo, porque es lo que son. Fíjate que el tema, y voy a decir cosas que tal vez a los creyentes en general no les guste, pero estas doctrinas de que tenían estas relaciones medias extrañas, sí son bíblicas. Abraham, hace rato lo mencionábamos, Abraham tuvo a 2 mujeres, que fue Sara y pues la mamá de Ismael, que se me fue el nombre. Y cuando te pones a leer, hay una parte de la Biblia donde, no sé si te acuerdas, que llegan a Egipto y Abraham le dice a su mujer que mencione que es su hermana para que no le vayan a hacer nada, porque él ya era como el capo. Y pues así pasan, ¿no? Pues resulta que sí eran medios hermanos, Sara y Abraham, el padre de la fe, Claro. el padre de las naciones. Era esposo de su hermana, de su media hermana. Isaac, el mismo Isaac, también cuando se casa con Rebeca, que Rebequita tenía como unos 13, 14 años y Abraham la va a buscar para su bebé, para Isaac, que tenía como 40 y tantos más o menos. Resulta que también Rebeca e Isaac, tenían un vínculo consanguíneo, eran primos. No, pues no te des muy lejos. La Virgen María y José, se habla en tantos libros que María tenía alrededor de 12 o 14 años y José era un tipo de 60, 70 años. Imagínate, bro. Pero él la cuidaba. Pero pues eso, ahora también, fíjate cómo cambian las cosas cuando te dicen Dios permite. Bueno. Eran otros tiempos. No, pues está bien, ya Dios, o sea, sí. Pero por ejemplo, cuando algunos pastores te explican el tema del Génesis, cuando se supone que Caín es desterrado y lo mandan y él empieza pues allá su tribu y la pregunta del millón, si ellos fueron los primeros hombres, ¿con quién pues se cruzó, con quién tuvo o hizo las relaciones el Caín? Y todo, la mayoría de los pastores te dicen es que pues bueno, es que como se estaba poblando la tierra, pues Dios permitió, ¿no? Que pues sí, que de Adán y Eva y pues vino pues toda la serie, pues se topó a una hermana, a una sobrina y pues no pasa nada, Dios lo permite. Entonces ese tipo de explicaciones, digo, es como es el Génesis, está bien. Pero, pues, oye, o sea, no deja de serlo, ¿sabes? Eran otros tiempos, amigo. Ahí no estaba tan mal visto este tipo de relaciones. Exactamente. Pero, ¿qué onda cuando te dicen que Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre? Pero antes era diferente. ¿Qué onda? Digo, es que hace rato estábamos platicando. Digo, convenientemente a los que somos creyentes, activos o no activos, cada vez que se mencionan este tipo de versículos, algunos dicen, es que es sentido figurado o es literal. Es cuando nos conviene es metafórico, cuando no es todo lo contrario. Claro. Hay ese tipo de excusas. En las Sagradas Escrituras, en la actualidad, sobre todo en el Nuevo Testamento, que es cuando te pones a platicar acerca de este tipo de temas, que la Biblia no se toma de sentido literal. Pablo escribió, me parece que en Colosenses, acerca de cómo tratar a los esclavos. Entonces, ¿por qué en la actualidad? Digo, qué bueno. Así es. Pero hoy en la actualidad nadie tiene... Bueno,
no debería de tener este tipo o estas prácticas, ¿no? Sí. Y es que quiero hablar de esto así brevemente porque hace rato mencionabas que eran racistas los mormones. Yo dije todo lo contrario. No son racistas. Nada, es cierto, es broma. Resulta que en su libro, en el libro de Mormón, porque no es el libro del Mormón. No en la Biblia. No en la Biblia. Hay un versículo que está bien chido. Y lo voy a citar tal cual es. Dice que es segunda de Nefi 5:21. Si lo quieren buscar, búscalo en tu Biblia. En tu libro Biblia de Mormón. Dice más o menos así. Y aconteció que el Señor Dios hizo que recayera sobre ellos una maldición. Sí, una grave maldición a causa de su iniquidad. Porque he aquí habían endurecido sus corazones contra Dios, de modo que se habían vuelto como pedernal. Por lo tanto, como eran blancos y sumamente bellos y deleitables, para que no fueran un atractivo para mi pueblo, el Señor Dios hizo que su piel se hiciera de color oscuro. No, man. Los hizo negros. O sea, sí tenían un tema racial estas personas. Una supremacía blanca, cabrón. Cuando mencionaste hace rato que andaban entre dos gringos norteamericanos, cambió eso, porque sí hubo un punto de inflexión donde se dijo, hey, espérate, creo que sí nos estamos pasando de la raya con el tema del incesto, con el tema de la poligamia y también con el tema racial. De la pedofilia. Fue cuando comenzaron a mandar a estos misioneros, a uno güero y a uno no tan güero, para que vieran que no habían. Ya eran inclusivos. Ya eran inclusivos. Ya queremos a la familia morena. ¿Cómo no? O sea, sí traían una onda bien, bien extraña estos güeyes. O sea, literalmente el pensamiento de ellos es, existe la raza negra porque están pagando su pecado, su iniquidad, y Dios vino y los castigó y los hizo de piel oscura. Por eso, o sea, qué reverenda tontería. Y fíjate que de ellos, una vez platicamos de esto. ¿Se acuerdan que Cam, el hijo, uno de los hijos de Noé. Que lo vio su desnudez, dice Ajá. La Biblia? Bueno, de ahí viene este punto de partida. Ellos mencionan que la ascendencia de Cam fueron los negros. Por eso se considera la raza maldita. Y esto lo estoy parafraseando. Claro. Porque, si no mal recuerdan, cuando Noé se enoja de que su hijo lo ve ahí todo borracho y sin ropa, Noé no le maldice o no maldice a su hijo. Noé maldice a la generación que viene detrás de su hijo. Y esto es un supuesto, que por eso la raza de color, los afrodescendientes, Ajá. Por eso sufrieron mucho. Claro. Porque Noé maldijo esa generación. Esto es una tontería, pero es lo que muchos religiosos mencionan con respecto al tema de dónde sale la raza afrodescendiente. Dios, es que sí es una tontería. El tema... te demuestran mucho cómo el tema del color de piel, el blanco, es sinónimo de belleza, hay una palabra que mencionaste, aparte después de que eran bellos, que da referencia a eso. Deleitables, exactamente. Interpreta eso, viejo. O sea, interprétalo. Bueno, yo les voy a contar acerca de una persona llamada Arthur Gary Bishop. Y esto es muy, muy recurrente. Desafortunadamente hemos platicado acerca de este tipo de personas. Es una persona, y ahí les va, esto ya se la saben los ustólogos. Es una persona que creció en un ambiente religioso, conservador. Era un muy buen hijo, estuvo en los Boy Scouts, tuvo alto rango y después se graduó con honores de contabilidad. Y no solo eso, sino que estuvo de misionero en Filipinas allá por los 69, por el año 1969 al 71, estuvo predicando la palabra del Señor y del señor Joseph Smith. O sea, sé que era una persona, pues vamos a decir, intachable socialmente. Era una persona en la cual tú podías confiar. Era ese vecino que si tenías algún problema, él te ayudaba. ¿Cómo estaba, vecino? Y demás. Pero fíjense que no del todo. Él estaba en un programa que se llamaba Big Brothers of Utah. Era un programa de ayuda para menores. ¿Y qué fue lo que hizo este desgraciado? Pues partiendo de ahí comenzó sus crímenes. Comenzó a abusar sexualmente de menores en la década de los 70s. Y esto sucedió en el apogeo de los asesinos seriales en Estados Unidos, que fue entre los 70s y los 80s. Y fíjense que este desgraciado
desgraciado abusó sexualmente, asesinó a los niños y los mutiló. Hubo 5 casos específicos por los cuales fue arrestado. El primero, y voy a leer un poquito, esto sí es bastante feo, es bastante perturbador, cómo gente de esta índole está en las iglesias. Y digo, yo entiendo que todos vamos a una iglesia, vamos a una institución porque estamos en un proceso de aprendizaje, de sanar cosas, de crecer espiritualmente. Pero cuando esta oveja disfrazada, que en realidad es un lobo, está ahí y las víctimas pueden ser un hijo tuyo, un sobrino, es cuando se te hierve la sangre y tú dices, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente actúa de esta manera? Él comienza con Alonzo Daniels. Tenía 4 años el niño y Bishop lo atrajo con un boleto de cine falso. Lo llevó a su apartamento y aquí se pone muy feo. Abusó sexualmente de él, lo estranguló y lo golpeó con una herramienta, con un martillo. Y en su cuerpo mutilado le quitó los genitales. No manches. Y de ahí, el siguiente fue Kim Allen. Tenía 13 años este niño. Y este desgraciado le ofreció un paseo en bicicleta. ¿Por qué los niños aceptaban? Porque él había estado trabajando con nenes. Se lo lleva, según para dar la vuelta en la bicicleta, porque evidentemente los papás confiaban en este desgraciado. Y también abusa de este niño sexualmente y con el martillo igual. Le da y luego lo ahoga en una bañera. De la misma manera lo termina enterrando. Después fue Danny Davis. Este niño tenía 4 años. Imagínate, 4 años. Él lo secuestra en un supermercado y le dice que le va a comprar juguetes. Tras llorar, Bishop lo asfixió y lo metió en bolsas de basura y otra vez lo enterró como las otras víctimas. Después fue Troy Worth, que tenía 12 años. Atrajo al niño con una oferta de trabajo temporal y también lo ahogó en su bañera y después lo arrojó al río. Y el último fue Grammy Cunningham. Él tenía 11 años. Y fíjate que este último fue atraído igual, que le iba a tomar unas fotos, una oferta de fotos. Utiliza esta misma herramienta, este martillo, lo golpea, abusa sexualmente de él y lo ahoga en el arroyo. Lo termina de matar ahí. Su cuerpo fue recuperado. ¿Cómo fue el arresto de este desgraciado? Resulta que el 24 de julio del 83 andaba un policía por ahí haciendo la investigación de este último niño, de Grammy. Entonces llega al departamento de Bishop y ya le toca y Bishop se pone muy nervioso. Le comienzan a preguntar que si había visto a este último niño y ahí es donde él confiesa. Dice la verdad, yo soy el autor de la desaparición de estos niños y yo acabo con la vida de ellos. Se lleva a la policía y comienza a señalarles en todos los lugares donde puso los cuerpos de estos nenes, de estos inocentes, y comienza su juicio. Fue declarado culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado, 5 de secuestro agravado y 1 de abuso sexual a un menor. El juez lo condenó a muerte más 5 cadenas perpetuas consecutivas para asegurar que nunca saliera de prisión. El 10 de junio del 88 a las 12:16 de la madrugada, igual, fue ejecutado con la inyección letal. Y antes de que le aplicaran esta vacuna o esta inyección, él dijo: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí y de mi alma. Den mis disculpas a las familias de las víctimas. Y pues fue lo último que dijo este desgraciado. Y antes, o durante todo este proceso, él dice que desde muy joven tuvo estos pensamientos intrusivos hacia con los niños. Dice que los calmaba orando y pidiéndole fortaleza a Dios, pero que siempre tuvo ganas de atentar en contra de los niños. No manches, enfermo, cabrón. Sí. No manches, digo que es muy peligroso cuando existe un depredador de esta, pues digo, de este calibre tan peligroso, tan desalmado. Y es que aquí se aplica la palabra. Imagínate las
tan fría que debes de tener para pues hacer todo eso a alguien que no se puede defender. Yo digo, y todavía acordarse de Dios hipócritamente, decir, Dios, o sea, ten misericordia. No manches, cabrón. Es que sí, muchos hablan de eso, terminan utilizando esta parte donde, pues si yo me arrepiento al último, claro, yo creo que sí tengo la salvación y sí, la vida eterna. Que ojalá, y en estos casos específicos, no existe una salvación ni una vida eterna. Ojalá y... Estuvo consciente en todo Sí, momento sí, de sí, lo sí. que estaba haciendo como para que termine llorando, cabrón. No manches. Sí, es muy lamentable. Qué triste y qué feo que tengan que utilizar, como dicen, el poder que ellos tienen para, pues, lamentablemente abusar de pequeñitos, ¿no? Como lo fue en este caso que presentó Oscar y como lo fue también en el caso que les voy a presentar en este momento, que es acerca de los crímenes de Samuel Bateman. Este hombre también fue de verdad, una escoria, porque se enfocó también en esta situación con los pequeños, principalmente con niñas a las que abusaba sexualmente, y también fue condenado por tráfico de los mismos niños. Él es Samuel Bateman, un líder sectario polémico de un grupo, pues de esta misma iglesia que les estamos platicando, y se autoproclamaba como un profeta. Él decía que pues tenía este poder, ¿no? Él fue condenado, como ya les comenté, por tráfico de niños, abuso sexual infantil y también por secuestro, involucrando a niñas de, no se lo imaginan, pero de hasta 9 años de edad. Es horrible saber que unas pequeñitas estuvieron padeciendo por todo esto, y solo porque pues este líder era el que tenía el poder, el que mandaba y el que tenía la razón en todo, porque Dios se lo decía, ¿no? Bateman orquestó este esquema del tráfico que les comento desde el año 2020, donde se sabe que empezaron a suceder estas cosas, transportando estas niñas a través de varios estados. No era nada más aquí en corto, sino de aquí te llevo a tal estado y a otro estado y así. Imagínense también la magnitud de la situación en donde las niñas pues no sabían ni qué pasaba, ¿no? Y sabes que me llevan con personas que yo no conozco y voy aquí escondidita, y ahora me llevan para ser esposa de otro hombre, porque principalmente para esto se las llevaban, ¿no? Para que ellas se casaran con otros hombres y obviamente para que tuvieran intimidad con estas personas, ¿no? Involucró también a las que eran sus esposas adultas. O sea, ¿sabes qué? Tú eres mi esposa, me vas a hacer caso y me vas a ayudar a que el papá de fulanita pues tenga confianza y te entregue a su hija, a sus hijas, o tengan esta confianza de dejarnos a las niñas, ¿no? Para poder llevarlas y que sean mis esposas o sean las esposas de otras personas. Una víctima de 14 años testificó que Bateman la despojó de su identidad y la forzó a participar en estos actos de los que les estoy hablando, en donde había intimidad, pero eran actos grupales, no nada más era con una persona, sino había muchas personas involucradas. Y además, como les comento, otras de estas niñas que eran secuestradas fueron reasignadas para ser esposas de algunas otras personas que ya estaban por ahí, ¿no? Y esto obviamente en la comunidad mormona. Él transportó a estas niñas entre los estados de Arizona, Utah, Colorado y Nebraska. Estos fueron los lugares en donde principalmente se movió todo este tráfico de pequeños para estas actividades, pues, de esta índole, que ya sabemos cuál es, violando obviamente leyes federales de tráfico humano. Y además el tema de los niños sabemos que es un tema muy, muy delicado, y pues no lo atrapaban hasta en 2023. Unas de sus esposas que estaban involucradas también en todos estos movimientos, pues ellas, las mujeres, fueron las encargadas de secuestrar a 3 niñas de 11 y 13 años. Entonces ellas pues fueron con este afán de que vamos por ellas a estos hogares de acogida para poder llevarlas y traficar a estas niñas para poder darlas a que las abusen sexualmente, ¿no? Este hombre utilizó aplicaciones de mensajería en donde, como ya sabemos, ¿no? Estos mensajes encriptados para que no se den cuenta de cómo estaba esta planeación, por dónde iban a pasar, a dónde las iban a llevar, para que así no hubiera rastro de lo que él estaba haciendo, de los planes que tenía respecto a toda pues esta red que estaba él ya creando. No nada más él, porque había muchas personas involucradas dentro de todas estas actividades pues inmorales
y la verdad, pues muy, muy tristes. Y en el año 2022, exactamente en agosto, Bateman fue detenido en Flagstaff, Arizona, tras una parada de tráfico rutinaria. O sea, por suerte, ¿sabes qué? Vamos a revisar. Checaron el autobús en donde iban y descubrieron a 3 niñas de 9, 11 y 14 años que estaban en la parte de atrás, amontonadas, obviamente asustadas, con sus caras como de que no sé qué es lo que está pasando, qué estoy haciendo. Y además había otras 4 más en el vehículo que conducía, ¿no? Obviamente las niñas no podían fingir todo lo que estaba sucediendo y fue ahí en donde las autoridades se dan cuenta que algo estaba mal, ¿no? Dijeron, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué llevas a estas niñas? Y ni modo, se le cayó su teatrito, fue arrestado por toda esta situación, por poner obviamente en peligro a estas menores, y de ahí empieza la investigación y se sabe todo lo que este hombre, Samuel Bateman, estaba realizando con estas pequeñas y para qué las transportaba de un estado a otro. Después de esto, él fue liberado bajo fianza. Es lo lamentable también porque pues no había como que tanta gravedad supuestamente en esta situación. Y en Arizona retiraron a 9 niñas de su propiedad en Colorado City, colocándolas en hogares de acogida. En el año 2023, 3 de sus esposas, que las voy a nombrar en este momento, Naomi Bisline, Donae Barlow y Leia Bisline, secuestraron a 2 niñas de 11 y de 13 años de casas hogares en Arizona para devolverlas después de sacarlas de este lugar, llevárselas otra vez a Bateman para que hiciera con ella lo que quisiera y las volviera sus esposas también, porque esto era lo único que a ellos les importaba. Estas 3 mujeres afortunadamente fueron arrestadas por conspiración, por todo lo que estaban haciendo, obviamente por secuestro y por obstrucción, ¿no?, de la libertad de las pequeñas. Bateman también se declaró culpable en una corte federal de Phoenix de 2 cargos principales: de conspiración por transportar a estas menores y también pues por secuestro, ¿no? El acuerdo de culpabilidad pues le dieron entre 20 y 50 años de sentencia, evitando un juicio prolongado. Y ya en diciembre de 2024 pues Bateman fue sentenciado a 50 años de prisión en la corte y pues supuestamente tendría que estar saliendo hasta el año 2044 cuando tenga aproximadamente 68 años, que esperemos que pues no llegue a esos 68 años, ¿no? Ojalá, por todas estas cosas tan horrendas y negativas que hizo con estas pequeñas que pues tuvieron que vivir toda esta situación. Es cuando tienes muy arraigado las malas creencias, ¿no? Digo, hace rato sí estaba cotorreando mucho con el inicio de Joseph Smith. Uh-huh. Y lo hice con esa finalidad, porque si hay un montón de cosas que están fuera de la ley, entiendo que el hombre tenemos la necesidad de tener una creencia, de creer en algo mucho más grande que nosotros para no perder el rumbo. Pero qué irónico, ¿no? Que buscas una creencia para no perder el rumbo y terminas afectando la vida de otras personas. Y en este caso, de niñas. ¿Y dónde están los papás? Esa es la cuestión. Todo el tiempo que venimos hablando de los casos de las religiones donde están envueltos niños, la pregunta de siempre es: ¿dónde están los papás? Pero ¿qué pasaría si te enteras que hay casos todavía más oscuros donde el mismo padre o la misma madre, siendo parte de un movimiento religioso, son quienes abusan a sus propios hijos? Eso todavía es brutal. Y quiero hablarles de Paul Douglas Adams, una persona ejemplar, hombre de familia, una familia respetable, aparentemente, y digo aparentemente porque a veces a vista de la gente, pues todo bien, una persona dedicada al trabajo, a su familia, pero que en la vida real realmente era un devorador, una persona desalmada, una persona fría, una persona que hacía cosas innombrables. Y quiero dar el contexto porque él fue un miembro devoto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No me gusta mucho decir todo ese nombre, pero de los mormones. Y esta persona, al mismo tiempo que estaba en este movimiento religioso, participaba en eventos, servía en la iglesia, ¿sabes? Era un hombre muy activo, quien iba a estas reuniones y quería a lo mejor un esposo que
que conociera, que amara a Dios, que temiera de Dios, y veía a Paul, decía, no, pues es que yo quiero a ese hombre porque de verdad es un hombre de familia, etcétera, ¿no? Y resulta que nada más y nada menos este hombre abusó sexualmente de 2 de sus hijas y aparte de un hijo. Esa persona, mientras estaba activa en la iglesia, al mismo tiempo hacía estas fechorías, tenía pues estos arranques tan desenfrenados con su propia familia. Todo esto él lo confesaba a un obispo dentro de su iglesia entre el 2010 y el 2011. El obispo, al escuchar las confesiones, las declaraciones, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer porque realmente está confesando un delito. Y ojalá aquí, como todos a lo mejor pensaron, este hombre fue y demandó o alzó la voz o fue con las autoridades. Pues resulta que no. Este hombre se acercó a otra persona de otro cargo más o menos similar. Le dijo, oye, tengo un problema, tengo una persona así dentro de la congregación. ¿Qué hacemos, no? Entonces es donde le dicen, ¿sabes qué? Llama a la línea de ayuda, donde vas a hablar con personas, abogados mormones, y ellos te van a decir qué es lo que debes de hacer. Este obispo marca e informa todo lo que está pasando con este hombre, con Paul, y es donde recibe pues la encomienda o la orden de guardar el secreto por el privilegio clérigo penitente. No puedes decirlo porque estás infringiendo pues esta norma, ¿no?, misma de la religión, que no puedes hablar lo que una persona te está confesando en este punto. Entonces la iglesia, en este caso los mormones, no hicieron absolutamente nada, lo que permitió que Paul Douglas Adams siguiera abusando sexualmente de sus propias hijas. Los abusos comienzan alrededor del año 2010, cuando la hija mayor de este tipo, de esta basura humana, tenía alrededor de unos 5 a 6 años. Él estuvo haciéndolo muchas veces, grababa con una cámara de video todos los actos que hacía. En el 2015 nace otra de sus hijas, la más pequeña, y después este tipo seguía abusando de la pequeñita con semanas de haber nacido. Incluso tuvo el descaro, y no sé cómo llamarlo, de mencionar un problema que tenía porque pues no podía penetrarla de forma vaginal. Entonces esto es algo tan asqueroso, tan inimaginable, como eran los problemas de este tipo, decir, no, pues no puedo. Entonces todo esto era confesado al obispo, y el obispo pues literalmente callaba e intentaba como sabes, como guiarlo, ¿no? Pues no debes hacerlo, eso es pecado, bla, bla, bla. Lo terminan expulsando, lo terminan sacando, pero pues siguen guardando este secreto, lo que hizo que esta persona siguiera haciendo esto, no solamente con su hija mayor, sino con la niña más pequeña y con uno de sus hijos. Todo esto él lo iba grabando, y se menciona que tenía el registro de miles de archivos, videos, fotos que él mismo subía a la red, a una página de la dark web, donde pues él distribuía todo este material de pornografía infantil. Realmente la iglesia nunca hizo absolutamente nada. ¿Cómo fue que la policía se enteró de todo esto, de las declaraciones, de todo esto? Pues bueno, porque en Nueva Zelanda se empezó, por medio de la policía cibernética, se empezaron a desmantelar algunos sitios de internet donde encontraron pues los videos de Paul. Ahí están las direcciones IP, están pues todo, y es como llegan y capturan a este hombre. Él es capturado en el 2017 por el FBI, la Interpol, y cuando lo capturan, pues él confiesa todo lo que hacía, y es donde vienen estas palabras que yo acabé de mencionarles, los problemas que él tenía, cómo abusaba de su hija, la mayor, de su hija, de semanas, y es que quiero que se imaginen, de semanas de nacida, o sea, un mesecito de vida, y este tipo estaba ejerciendo este tipo de violencia.
Ahora lo que más me da coraje es que su esposa, una mujer pues con la que vivía, de nombre Leisa Adams, ella sabía de todo lo que este hombre hacía. Ella participaba en todo esto porque ella era quien grababa cada vez que él tenía pues relaciones con sus hijos y con sus hijas. Entonces esta persona menciona, porque dice, o sea, da como una frase cuando lo están deteniendo y menciona él a los agentes federales: no estoy diciendo que el diablo me obligó, mencionando que no se estaba excusando de decir, no, pues un demonio me está influenciando, ¿no? Él lo dijo abiertamente: ningún demonio me está obligando, o sea, lo hice por decisión propia. Y es cuando le dan nada más y nada menos que 8 cargos federales por producción y distribución de infantil, más cargos estatales de abuso. Entonces realmente se hizo pues digamos una cuenta muy larga que ni en una vida le iba a alcanzar, ni en 2 ni en 3, para pagar pues su condena. Esto fue en marzo del 2017, pero desafortunadamente en ese mismo año, el 3 de noviembre, esta persona decidió desuscribirse de la vida, ahogándose en su propia celda y renunciar a todo antes de partir de este mundo. Al igual que el caso que mencionaban ustedes también, dejó una nota disculpándose con su familia, así como de: perdónenme por mis equivocaciones, jajaja, pero por más de 7 años literalmente estuvo haciendo esto con su propia familia. También la esposa fue arrestada hasta el año 2019 bajo los cargos de abuso infantil y pues no por infantil, y se declaró ya culpable hasta el año 2020. Desafortunadamente aquí pasó una situación que de verdad no creo que sea tan como lo marca la investigación, o no debió haber sido así, mejor dicho, porque ella tuvo una condena de 30 meses en prisión más 4 años de libertad condicional supervisada, los cuales ya se cumplieron. Entonces ella literalmente fue liberada en el año 2020-2021 tras haber servido 2 años y estar ayudando pues en toda la investigación. Esta mujer mencionó que todo esto lo hizo porque se sentía amenazada por su esposo, tenía miedo de que la fueran a desvivir y pues se declaró culpable. Dijo: sí lo hice, pero fue por esto. Ella actualmente ya está libre. En total tuvieron 6 hijos, 3 varones, 3 mujeres, de los cuales a 2 mujeres y un varoncito le estuvieron pues haciendo estas fechorías. ¿Qué debes de tener en la cabeza para atentar en contra de tu propia sangre? No entiendo, de verdad no entiendo. Tampoco. Evidentemente es gente que está enferma. Sí, claro. Vato, yo veo a mis sobrinos y digo, es sangre de mi sangre, y digo, sí, jamás permitiría que alguien o algo les hiciera algo. Y los ves ahí tan frágiles, tan pequeños, tan inocentes, que tú dices, no, o sea, ¿en qué mundo, güey? Ahora ustedes que tienen la dicha de ser papás, yo creo que esto es mucho más grande, ¿no? Ese sentido. Claro. Y de pronto gente como este idiota ¿qué le pasa, no? Y todo por un tema de una creencia mal conllevada, porque no estoy diciendo que las creencias sean malas. Otra vez insisto mucho en esto, pero ¿qué debes de tener en la cabeza para que ese sistema de creencias te lleve a hacer o actuar de esta manera con tu propia de algo que salió de ti prácticamente? No, y deja eso, o sea, que una persona que se supone que sabe de Dios y está dentro de este mundo religioso, está recibiendo esta información y no, pues es que no puedes decirlo porque pues fue parte, o sea, dentro de nuestros protocolos no puedes decirlo, no, pues me callo y este tipo lo sigue haciendo. O sea, también ellos que tienen en la cabeza, o sea, este hombre confesó todo lo que hacía a este obispo le dice a otra persona de alta jerarquía y no, pues es que no. Y los abogados mormones que le sugirieron pues no hablar, no decir nada, solamente expulsarlo y ya. O sea, también digo, ¿qué tienen en la cabeza estas personas? De verdad es sorprendente todas las anécdotas, porque no son historias, son hechos reales, hechos verídicos. Busquen el nombre de esta basura de hombre, dense cuenta todo lo que hizo, porque estoy seguro que hay más información,
pero de verdad que tienen en la cabeza estas personas, porque a veces decimos, sí, es un caso, uno en, no sé, en 1,000,000, y realmente no, o sea, y no solamente hay una persona, está la esposa, está el obispo, o sea, hay más gente involucrada, y dices, bueno, ¿qué tienen ellos en la mente? ¿Tienen mierda o qué? Sí, es muy lamentable porque sí estaba leyendo esa parte de ahí de la investigación y la institución prefirió hacer un lado el caso para no quedar manchada. Así es. Por eso no mencionaron nada, por eso no procedieron con la ley como debieron haberlo hecho. ¿Por qué? Porque querían proteger la institución. Otra vez, encima de Dios y de las personas. Eso es un asco. Es muy triste de verdad todo lo que pasaron estas criaturas, porque es que no me cabe en la cabeza, como dicen ustedes, cómo estas personas ni siquiera sienten algo que digan, oye, estoy mal, esto no lo tengo que hacer. Les valía. Y no nada más ellos, sino muchas más personas, o como en el caso que yo les conté, las mujeres, las que supuestamente son las esposas y deben tener este instinto maternal y proteger a los niños. No, también les valía. Y no, mira, voy a ir a sacar y voy a ir a llevarlas a que les hagan lo que les tengan que hacer estas personas, ¿no? Todo en el nombre de Dios. Así es. Siempre terminamos de esta manera. Todo el tiempo que hablamos del lado oculto de una religión, esto siempre sucede. Siempre. ¿Qué van a dejar a lo último, my friends? ¿Una iglesia? Una iglesia. Una iglesia. Como lo veníamos haciendo. Así es. Y espero que le haya gustado a la familia de Sustolos este episodio que tanto nos pidieron. Digo, gustado en el sentido de la información, porque sí es muy asqueroso hablar de este tipo de personas. Claro. La neta sí me da asquito estar leyendo este tipo de situaciones y sobre todo la gente que los sigue defendiendo a capa y espada. Hay gente, y sí, o sea, si nosotros decíamos que tienen esas personas en la cabeza, los que hicieron estos actos, ¿qué cosa tienen en la cabeza las personas que están defendiendo a estas personas que ya hay una investigación? O sea, ya no es como, me están calumniando, me están inventando. No, ya hay una investigación, ya hay una declaración, ya la persona dijo, sí lo hice. ¿Por qué lo siguen defendiendo? ¿Por qué defienden esto? O sea, ¿que acaso ellos hacen lo mismo con sus hijos? O sea, no sé. No sé, sí está muy denso. Dijeron ahí, pero bueno, cada quien. Pues nada, qué forma de terminar este episodio. Nos vamos. Pero que nos sigan también en nuestras respectivas redes sociales. Digo, yo creo que ya para estas fechas ya has de haber cambiado tu usuario de Instagram. Andabas muy cachando, my friend. Qué vergüenza. Pero ya te pueden encontrar como Paco Arias. Así nada más. Personal. ¿Y usted? Nenucado en Instagram. En el Instagram de las cosas. Y yo también estoy en Instagram como Oscar Gerula. Ahí estamos cotorreando con todos ustedes. Y también sigan la página oficial de Se Regalan Sustos en Instagram, donde también se suben cosas chidas. Y pues nada, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por llegar hasta el final. Los queremos. Tengan la bondad de ser felices. Bye.